buenas tardes, buenas noches. No sé en qué momento nos estás escuchando hoy, pero sea muy bienvenido a un episodio más del podcast de Sistema Resistentes Ingeniería. Yo me llamo Tayana Veiga, soy ingeniera civil y fundadora de la Sistema Resistentes. Hoy estamos acá con un invitado súper especial, el ingeniero Walter Utares, de Ecuador, que estará acá con nosotros hablando un poquito sobre sus experiencias y también nos comentando, conversando con nosotros sobre cómo que es la realidad de la ingeniería civil y todo lo bonito que hay de la ingeniería de Ecuador. También vamos a hablar un poquito en el inicio en portugués, solamente para comentar algunas cosas sobre Brasil, para los que nos escucharem acá. Y ahí también ustedes estén libres para hacernos preguntas después en el final, en los comentarios, dejar su like, apoyar nuestro podcast e também compartilhar este conteúdo. Então, Walter, seja muito bem-vindo a este episódio. ¿Puedes presentarte un poquito para los que nos están escuchando, por favor? Sí, hola, ¿cómo están? Soy el ingeniero Walter Hurtales de aquí de la ESPOL, Escuela Superior Politécnica Litoral de Guayaquil, de Ecuador. Ujú. Sea muy bienvenido, Walter. Muchas gracias. Bueno, vamos empezar entonces com algumas perguntas. Vou começar falando um pouquinho em português, te perguntando sobre a sua experiência aqui no Brasil, porque você passou um tempo aqui no Brasil, né? E aí eu gostaria que você contasse pra gente um pouquinho sobre a sua trajetória acadêmica até chegar no mestrado na UFRJ, no Federal do Rio de Janeiro. Tá. Bom, para começar, eu me formei em 2011, de engenheiro civil. 2 anos antes, eu já estava trabalhando numa empreiteira. Estava construindo um conjunto de prédios para uma sede social, onde tinha piscina, tinha salão de eventos, eh, tinha um centro de Uma academia. musculação, uma academia. Então eu comecei tipo como residente de obra. Estava lá como residente de obra e ao mesmo tempo eu trabalhava fazendo projetos. Então eu gostava de estruturas, sempre gostei de estruturas. Só que depois eu acabei começando na área da construção civil e da topografia, Ah, principalmente. que bacana. Bacana. E aí, o que que te motivou a escolher a UFRJ para fazer o seu mestrado? E o que que te Uhum. motivou para vir para Então, cá e aprender aqui com o pessoal ali do PPE? Então, como eu já falei, eu sempre gostei dessas estruturas e eu trabalhei em projetos, mas muito pouco frequente. Aí depois eu tive uma oportunidade de dar aulas numa faculdade, que é a faculdade onde eu trabalho atualmente. Então eu fui trabalhei na universidade por mais ou menos 6 meses, um ano, não lembro agora. E depois eu tive a proposta de voltar, talvez depois, só que com mestrado. Eles pediam para eu ter mestrado. Então, nesse momento, eu sempre tive a vontade de estudar estruturas, mestrado de estruturas, e comecei a procurar. Então, estou falando do ano 2012, 13, mais ou menos. Uhum. Então, nessa época, o Brasil destacava bastante a economia do Brasil. Acho que na época era a oitava do mundo, estava passando num momento muito bom, tinha muito turismo, economia para cima. Inclusive, na época tinha muitos eventos mundiais, como a Copa do Mundo, Olimpíadas, que o Brasil já tinha aceitado sediar. Uhum. Então, era um país que estava na moda na época. É verdade. E, e na América Latina, o Brasil sempre destacou, se foi o primeiro ou talvez o segundo, sempre foi o primeiro ou o segundo em avanço tecnológico e avanço acadêmico. Então, para mim, como eu sempre gostei de estudar com os melhores profissionais, trabalhar com os melhores profissionais, eu escolhi o Brasil por causa de todas essas características que eu falei. E, além disso, eu estava eh, muito com vontade de experimentar um idioma que nem o português, que é um pouco que é similar ao espanhol, castelhano. Então, eu achei uma boa, achei que até porque para mim achei muito legal que o Brasil ficava perto, aqui, né? Bom, perto entre aspas, né? Porque, Realmente perto. porque o Brasil é muito grande, na verdade. Acabei sabendo depois, mas devido a que, tipo assim, dá para viajar de avião, de carro.
como for, então eu achei interessante para mim. Uhum. Ah, muito bacana. Aí, e também a universidade, o UFRJ, na época acho que era a primeira ou segunda, em 2013, mas acho que é primeira ou segunda, não estou lembrando, Uhum. e foi mais uma decisão tipo assim, uma vantagem que eu vi na UFRJ, então eu decidi estudar no Rio de Janeiro e na UFRJ. Uhum. Sim, isso que você me comentou é justamente mais ou menos segue até agora, né, o UFRJ, de universidades federais do Brasil, ela é realmente a maior, a mais bem conceituada. E que bacana saber, tudo isso, né, que você se interessou e realmente é mais perto, né, o Equador do Brasil. E aí eu já vou aproveitar e te perguntar, é questão cultural, assim, ou de adaptação cultural ou adaptação também acadêmica dentro da universidade. Como é que foi? Você sentiu alguma grande diferença ou foi tranquilo para você? Foi muito parecido, foi semelhante? Bom, vamos lá, o Brasil é um país multicultural, então não posso generalizar. Eu posso falar agora porque eu morei no Brasil e eu conheço isso. Eu conheci pessoas de muitos estados, de Minas, da Bahia, do Nordeste, Pernambuco, do Sul, Rio Grande do Sul, Paraná, Acre. Eu posso até eh, confessar uma experiência, uma situação que, tipo assim, meu melhor amigo brasileiro hoje é acreano. Olha que Então, bacana. ele Legal. mora atualmente no Rio, ele acha que vai ficar para sempre no Rio, mas eu mantenho contato com ele, é muito legal com ele, conversamos muitos aspectos da vida, futebol, política, de tudo, estudos, enfim. Então, tipo assim, a questão cultural assim, tipo assim, que o Guayaquil se parece muito com o Rio. Então, para mim, a adaptação foi relativamente fácil. Guayaquil também é uma cidade onde faz calor, uma cidade que está, bom, não tão perto do mar como está o Rio de Janeiro, mas, entre aspas, porque o Rio é tão grande que você pode morar em Campo Grande, no Rio de Janeiro, e fica 2 horas a praia. Então, para mim, a praia aqui em Guayaquil também fica 2 horas, então para mim é quase a mesma coisa, né? As pessoas também, tipo assim, são pessoas bem ativas, vamos dizer assim, e a vida às vezes é uma correria, mas, enfim, eu já estou acostumado a morar assim, e é por isso que quando eu fui para o Rio de Janeiro, a minha cidade como a cidade do Rio, tipo assim, para mim foi a mesma coisa. Então, a adaptação cultural foi muito fácil. A adaptação acadêmica, tipo assim, graças a Deus, na universidade onde eu me formei, a Expo, é uma das maiores e as melhores do Equador atualmente. O ranking onde a Expo participa deixa ela no primeiro lugar do Equador. Olha que Que tipo legal. assim, Bacana. é, o ra é muito legal. O ranking vai mudando ano a ano. Então, às vezes, a Sport está em primeiro lugar, às vezes segunda, sempre está primeira ou segunda. Então, hoje está primeira novamente. Tipo assim, a formação, a parte acadêmica aqui foi muito boa. Então, quando eu fui para o Brasil, a adaptação acadêmica para mim, vindo da melhor universidade do Equador, foi relativamente fácil a nível de mestrado, sabe? E, além disso, o meu nível de inglês também era bom, porque para entrar no PPE, que é o mestrado que eu fiz, né, mestrado em projetos de estruturas, eles pedem você fazer uma prova de inglês, português e conhecimentos de engenharia civil, de estruturas. Então, ainda bem que eu sabia o inglês, e para Uhum. estudar o português eu tive o cuidado, né, de prever isso e estudar a língua portuguesa numa escola de português aqui em Guayaquil. Então eu já fui aprendendo a ortografia, a parte gramatical, sabe? Então, essa parte acadêmica eu fui muito cuidadoso e me preparei para eu ter uma boa performance, Uhum. no mestrado. Ai, que bom então. Então, a diferença foi muito boa, muito positiva. Isso que você comentou da prova, a prova eu acho que é mais, principalmente para quem é de fora, estrangeiro, porque, pelo menos na época que eu fiz, eu não fiz prova de proficiência de idioma. Eh, Provavelmente porque Provavelmente. eu sou brasileira, né, já falo português. Mas que bacana, muito interessante. E justamente, o que você me contou é muito parecido também com os relatos que eu escuto dos meus colegas que são do Peru e que estudaram na Uni, que são de Lima. Aí eles comentam que também a realidade e a cultura é muito, algumas coisas são muito parecidas. Então a adaptação também acaba sendo muito tranquila. Agora eu vou contar, né? Eu sou do Brasil, mas eu sou de Santa Catarina, do sul do Brasil. E para mim, que sou brasileira, a diferença cultural foi um pouco mais. Eu, mesmo sendo brasileira, eu senti uma diferença cultural, assim.
o Sul tem algumas características que são bem diferentes, e isso que você comentou de ter pessoas de várias partes do mundo, é bem característico mesmo do Rio de Janeiro, assim, e realmente é bem isso, é um traço muito positivo deles, né. Que bom, que Exatamente. bacana. Agora eu vou te perguntar, você já comentou um pouquinho sobre isso, né, as suas habilidades ali na formação do Equador, elas, contribuíram então para o mestrado, né. Na questão de sismo, de terremoto, você já tinha feito alguma, especialização? Já tinha aprendido isso provavelmente na sua graduação, e aí quando chegou no mestrado foi mais tranquilo para você? Como é que foi? É, exatamente, eu acho que nesse sentido você expressou com muita, precisão o que aconteceu. Eu já tinha estudado, projeto sismo resistente, então eu já tinha conhecimentos sobre esse assunto, então as disciplinas relacionadas com sismo no mestrado, foram mais fáceis para mim nesse sentido, porque eu tinha uma noção de como aplicar as forças sísmicas num prédio. Então, realmente, aquilo eu vi na minha graduação, porque aqui no Equador, para você se formar de engenheiro civil, você tem que ver sim ou sim, eh, projeto de estruturas resistentes a sismo. Uhum. Ah, sim. Muito bom, obrigada por comentar, contar isso também para o pessoal que vai escutar, né, tá escutando o podcast. E aí eu queria aproveitar já para a gente finalizar essa parte de Brasil, te perguntar se tem algo na formação, do engenheiro no Brasil e na formação do engenheiro no Equador que seja distinta e que poderia haver uma troca maior, ou você considera que a formação é muito similar, muito parecida? Eu acho que a formação é similar. Bom, na época que eu fiz mestrado era assim, né? Estou falando 2015, 16, 17, mais ou menos. Eu sempre ficava muito curioso com a muito curioso com a grade do curso de graduação. Então, eu sempre ficava, aquilo estava escrito, estava colocado, pendurado numa parede, nos corredores do prédio. Eu sempre ficava olhando, eu ficava comparando. Ah, na minha universidade eu acho que é similar, tem isso, tem estrutura um, estruturas 2, estradas um, estradas 2, sabe? Esse tipo de coisas eu ficava olhando e realmente é similar. Eu acho que o que que tem de diferente, por exemplo, pelo menos na engenharia estrutural, é a importância que brasileiros dão para o para as forças decorrentes do vento. Então, sempre eu vi, tipo assim, para mim era uma coisa nova, mas eu gostava e adorava tudo que tinha a ver com estrutura e carga. Então, eu tive aulas onde os professores falavam de vento e tal. Eu não sabia muito realmente de vento. Aqui no Equador a gente quase não fica aprofundado nesse assunto, porque a gente está mais preocupado com o sismo. Então, eu ficava aprendi bastante sobre o vento, como é a distribuição, como onde que ataca, resultante do vento onde que vai, o que que o vento procura. Então, foi uma coisa muito interessante, onde eu aprendi muito, que realmente no Equador eu não vi. Analista estrutural, acho que está muito similar, mas só que acho que no Brasil fazem muita ênfase no uso das molas. No Equador, pelo menos na minha universidade, nós não vimos muito de molas. Eu lembro que eu tinha um professor muito bom, que ele foi o meu orientador na, na minha dissertação, o professor Silvio, a quem eu agradeço bastante. Eu tinha uma pessoa com muito conhecimento de análise estrutural, e ele me convidou para uma aula de graduação que ele ia ditar. Ele queria que eu visse como é que são as aulas e tal. Eu fui para ver como é que, e nossa, muito legal, tipo assim, me lembrar de coisas que eu já tinha vivido no Equador, só que agora no Brasil. E os alunos, eu vi o nível dos alunos da UFRJ é muito bom, todo mundo concentrado e tal. Eu tinha uma boa impressão na época, né? Não sei como é que é agora, tomara que esteja igual. É bem Eh, parecido, é bem semelhante. O professor Silvio ainda tá lá, apesar de que eu acredito que logo ele vai se aposentar, né. Mas ele ainda tá lá, e isso que você contou, pra mim também foi algo muito parecido, assim, eh, que ele foi realmente também uma grande pessoa pra mim, de me apoiar, assim, e de, eh, trazer mais do que eu gostava, né, que era a parte da engenharia sísmica, e ele realmente motiva você, ele instiga você a aprender mais, a pesquisar, e isso é realmente. fantástico. Isso não é algo, assim, comum de todos no Brasil, né, realmente é uma grande particularidade dele ali,
e ele é um grande professor. Agora, eu vou passar para as nossas perguntas sobre a engenharia civil em Equador. E te quero perguntar, que tipos de obras estruturais estão em destaque atualmente no Equador? Edifícios, puentes? Há alguma coisa que esteja em grande destaque que poderias comentar? Bueno, ya cambiando de tema al asunto de las estructuras, pues hay muchas variedades. Actualmente hay un desarrollo urbanístico y de construcciones de viviendas, de residencias, al menos aquí en Guayaquil, ¿no? Entonces, es una explosión de, de bienes raíces. Entonces, se está desarrollando bastantes urbanizaciones cerradas, donde obviamente toda la infraestructura que hay allí es principalmente edificios y viviendas. En Guayaquil también actualmente se están construyendo varios puentes y en los últimos años se han construido varios puentes también. Entonces, nosotros estamos llenos y rodeados de obras estructurales que las vemos todos los días. O sea, todos los días por un día paso hay una obra de un puente, de una vivienda, de una estructura. Entonces, la industria y la construcción realmente está en boga en este momento y creo que es una buena oportunidad para muchos profesionales. Entonces, tenemos de todo. Presas. Guayaquil es una ciudad que no tiene eh, elevaciones importantes como para hacer presas. Eh, si vemos algo más ya a nivel de Ecuador como país, actualmente, bueno, no hay construcción de presas, pero tenemos bastantes presas. En un país tan pequeño como Ecuador tenemos más de 8 presas. Entonces, sí, creo que por el momento presas no estamos construyendo mucho, pero a nivel de puentes sí hay bastantes obras de puentes que están siendo construidas actualmente. Mira qué bacana esto. Bueno comentar, es bueno entonces para los ingenieros ahí también estar siempre en contacto y ver los diferentes tipos de obras, né, que están acontecendo. Te quero perguntar se puedes citar algum projeto em que hayas participado ou que admires e que represente desafios de construção no Equador. Bueno, eh, un proyecto, bueno, principalmente los proyectos de puentes aquí en el centro, en la parte urbana de la ciudad. Porque, ¿cuál es el desafío? Es desviar el tráfico. Ya generalmente se construyen estos pasos elevados o también como le llaman en Brasil, viaductos. Entonces, aquí, bueno, les decimos pasos elevados vehiculares. También se suele, pero poco, se puede decir viaducto también. Entonces, para vehículos. Entonces, el gran desafío de estas obras principalmente es desviar el tráfico, porque el tráfico en Guayaquil, al ser una ciudad eh, portuaria es prácticamente el centro económico del país, pues hay mucho tránsito de vehículos y es muy frecuente ver embotellamientos cuando hay este tipo de obras. Entonces, creo que el principal desafío es ese, ¿no? No entorpecer ni obstruir la circulación de vehículos y de personas. Uhum. Entendo, entendo. Bacana, bueno saber também que comenta essa parte del trânsito, que Así es es. algo bem comum, creo que es por ser una, quizás una grande ciudad con muchos habitantes ahí. Sí, eh, sí, sí. Guayaquil tiene casi 3 millones de habitantes. sí, pues es bastante. Y justamente es un... Y entonces estas obras, ellas acontecen la mayor parte del tiempo por la noche o durante el día mismo. ¿Cómo es? Generalmente 24 horas, las 24. 24 horas del día. Están trabajando todo el tiempo. Obviamente, el mayor desafío es hacerlo durante el día, la tarde, la noche, que es cuando más tráfico hay, Ujú. ¿no? Cuando digo tráfico, me refiero al tránsito. Aquí también se le dice Sí, tráfico al tránsito, por si acaso, ¿no? sí. Sí. Bacana. Ahora te pregunto, ¿cuáles son los principales desafíos de la ingeniería en las construcciones en el tema de suelo, de clima, de materiales, además del tema de los sismos? ¿Es común tener un buen tipo de suelo ahí o algún otro efecto climático que impacte? Bueno, el tema de los suelos en Guayaquil, pues es un poquito variable, ¿no? Guayaquil cuando fue fundada, no fue fundada en una región donde el suelo era muy arcilloso, ¿no? Era un suelo que en muchos casos era
venía de un origen de esteros, ¿no? Esteros, que sería en portugués como decir estuarios, estuarios. Entonces, eran suelos muy, muy arcillosos, muy plásticos y que debido a las cargas de los edificios sufrían bastante asentamiento, ¿no? En portugués le llaman recauque. Entonces, el asentamiento en estos edificios es, a veces, bueno, los primeros, no sé, 100 años en Guayaquil hubo bastantes problemas de asentamiento en las residencias, ¿no? En las viviendas, y bueno, con el paso de los años se mejoró la técnica. En los últimos años, Guayaquil se extendió hacia el norte, en donde ya encontramos suelos más rocosos, más arenosos, no tan arcillosos, entonces digamos que es un suelo de mejor calidad para la construcción. Entonces, muchas veces estos suelos se han colocado en la parte norte de Guayaquil, donde están las construcciones y bueno, en este caso el material de que es el suelo es mejor. Y en los últimos años también hubo una creciente demanda de viviendas y se ubicaron en una ciudad vecina de Guayaquil, así como para Río de Janeiro es Niterói. Asimismo, aquí tenemos un puente que nos separa de una ciudad que se llama San Borondón. Entonces, allí, San Borondón, antiguamente era un lugar para agricultura. Entonces, los suelos eran bastante, eh, eh, digamos, turbas, era lleno de turbas y arcillas, que son más frecuentes ver realmente en agricultura, en cultivos de arroz, por ejemplo. Básicamente eran arroceras, como le llaman aquí. Entonces, todos esos espacios fueron utilizados para construcción de urbanizaciones. ¿Y qué es lo que se hizo? Se colocó relleno, ¿no? O sea, suelo compactado y en capas que van desde 1 metro, 2 metros o hasta 3 metros en algunos casos para que sea apto para la construcción. Ujú. Sí, entonces ahí tuvo quizás una gran también demanda por el tema de cimentaciones más profundas en algunos casos para evitar Sí, estos sí, temas de lo que es los recalques en portugués, ¿no? ujú, Y en sí, sí, algunos otros casos para las viviendas más comunes, así de residencias de un piso, dos pisos, ahí dependendo ya fue más con la troca del suelo mismo, ¿no? sí, exactamente. Y, y bueno, en el caso de los sismos, pues al tener un suelo blando en la parte inferior, muchas veces, como se suele decir en ingeniería estructural, los suelos blandos amplifican el sismo. Entonces, de alguna forma, estos suelos que por arriba tienen una capa de relleno compactado, que de alguna forma sirven para tener cimentaciones superficiales, digamos, más competentes, no dejan de tener el peligro sísmico del suelo que está debajo, ¿no? Ujú. Sí, entendí. Bueno, y de paso, justamente, ya te voy preguntando sobre otra cosa. Ah, ¿Podrías decir para nosotros más o menos cuál es no sé si me vas a contestar el porcentaje, pero más o menos cuál es la proporción así de personas que van a construir residencias y van a contratar un ingeniero o personas que van a tener construcciones ahí más informales, que ellas mismas van a construir o ellas no van a contratar un ingeniero, alguien técnico para realizar el proyecto de sus casas. O sea, ¿cuál es la proporción? En porcentaje, la verdad es difícil saberlo. Ujú, Es difícil saberlo porque no hay un número de construcciones oficial, digamos así. ujú, Al menos yo no lo tengo. Pero básicamente yo creo que hoy en día, como están de moda eh, las casas de urbanizaciones, yo creo que mm, me arriesgaría a decir que son la minoría. O sea, no son la mayoría lo que contrata. O sea, a ver, la minoría es la que, o mejor dicho, la mayoría sí contrata personas técnicas con ah, formación en interesante. la construcción. Sí, ¿por qué? Porque, como digo, se están construyendo bastantes urbanizaciones hoy en día, entonces no hay debido a la demanda que hay, a la oferta que hay, no hay, o sea, no hay no hay áreas, digamos así, disponibles para la construcción y donde estén operando personas así que no sean técnicas. Ujú. Entonces hay muchos ingenieros
disponibles y lo que hace con que sea más fácil, entonces más accesible para las personas. ¿Sería eso, más o menos? Sí, 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 sí. Hay bastante oferta también. Ah, entiendo. Yes. Entonces, te quería preguntar si observas algún problema de calidad constructiva que aumente la vulnerabilidad sísmica. Como me comentaste, ao que parece, entonces, el tema de no tener un ingeniero no es ahí un problema que va a amplificar la vulnerabilidad sísmica. ¿Hay algún otro factor que tendrías en mente para destacar? Con respecto o sea, tu pregunta es en sí que si hay, ¿cuáles son los factores? Sí. Sí, si hay algún factor, si hay algún problema que verifiques que amplifique algum problema de calidad construtiva que amplifique, que aumente la vulnerabilidad sísmica. Yo creo que el principal problema se da cuando estas empresas constructoras que tienen capitales millonarios no le dan un buen tratamiento al suelo. O Mm, sea, como ya dije antes, los suelos que actualmente están disponibles son suelos que antiguamente eran zonas de cultivo de arroz, por ejemplo. Entonces, en esos lugares son suelos que han estado por mucho tiempo bajo el agua, suelos que tienen mucha cantidad de material orgánico, porque era suelo que se usaba para cultivo de, de arroz. Entonces, cuando las empresas constructoras se hacen con estos suelos, ¿no? Ellos muchas veces piensan que solamente es de mandar relleno 1 metro, 2 metros y ya. Y no hay a veces un estudio de suelo suficiente y profundo que realmente tome en cuenta eso. Y aparte también en los diseños, muchos ingenieros no toman en cuenta el suelo que está debajo, ¿ya? Y también los clientes no quieren tomarlo en cuenta porque obviamente a veces aumenta Sí, el costo del muchos no edificio. van a saber que no fue hecha tanta verificación, ¿no? Tanto estudio. Exactamente. Entonces, ellos muchas veces no hacen toda la inversión en tiempo y en recursos económicos para poder conocer mejor el suelo que tienen debajo. Ujú. Sí, entiendo. Interesante comentar esto y el tema de que comentaste desde el inicio que son grandes constructoras y muchas veces eso también es algo también presente en otros países, como en Brasil, por ejemplo, de tener ya ahí consolidado su nombre y muchas veces no, a pesar de hacer muchas verificaciones de calidad, en algunos temas acaba pecando, por así decir, en el fato de no ser tan rigorosa como debería ser o tan estricta para hacer más verificaciones, más estudios. Bacana que comentes esto. Te Sí. quero perguntar en um tema ahora sobre as normas, códigos, regulamentação sísmica. Como que ocorre o desarrollo e a atualização das normas equatorianas? Como que funciona? Não sei se já has tenido algum contato de como que é em Brasil, que as verificações para atualização das normas, muitas são hechas as reuniões de forma aberta para as pessoas que querem participar, junto com os que estarão aí verificando. Eh, ¿Cómo que funciona ahí? Bueno, te comento que esto tiene un tinte un poco político. Yo creo que ahí en ese caso depende del gobierno de turno. Hay gobiernos en los que, hay gobiernos en los que si tú ves, son más atentos con la parte pública y las normativas y otros gobiernos que no, ¿no? Entonces, por ejemplo, hasta el 2017 hubo un presidente que se encargó de actualizar las normas técnicas hasta el 2017. Entonces, pero él la actualizó en 2015, porque las normas técnicas tampoco hay que estarlas actualizando a cada momento, ¿no? Ujú, Entonces, en teoría, yo creo que a cada 4 años sería lo ideal. Sin embargo, desde que se fue ese presidente han venido otros presidentes y ninguno se ha encargado de este asunto. Entonces, la última norma que Ecuador tiene con respecto al diseño sismo resistente y de todos los, no solo de sismos resistentes, sino cargas, cimentaciones, estructuras de hormigón, estructuras de acero, ujú, todo ese conjunto de normas fue actualizado en el 2015 y de ahí para acá nada. O sea que ya llevamos 11 años que no se han hecho actualizaciones. ujú, Entonces nosotros seguimos utilizando las del 2015, a pesar de que en el 2016 ocurrió un terremoto aquí en Ecuador. Entonces estamos usando una norma que es del 2015 pero que
en el 2016 ya fue puesta a prueba y en algunos casos no pasó la prueba. Ujú, Entonces, en ese sentido, yo creo que es un tema político, al menos aquí en Ecuador, y son decisiones políticas. Entonces, cuando un gobierno quiere hacer las cosas por A o B motivo, no sé por cuál motivo, pero si las quiere hacer, las hace. Y lamentablemente en el Word aún no se ha actualizado desde el 2015. Creo que había una intención de hacerlo en el 2024, pero después no sé qué pasó y se cayó. ujú. Y ahora están nuevamente, estamos en espera. Pero hasta eso seguimos utilizando la del 2015, no hay problema. Sí. Y ahí te pregunto, ¿las personas pueden tener acceso a estas revisiones, participar de las reuniones, los ingenieros, o solamente un grupo que fue seleccionado para hacer la revisión en sí? Generalmente es un grupo, no son todos, no es Ujú, abierto al público, generalmente es un grupo. Siempre ahí debe haber alguna institución del gobierno. Por ejemplo, en Brasil existe la ABNT, ujú, ¿no? Entonces, no sé si, imagino que ellos deben contratar a los profesionales y los que se encargan de eso deben ser ellos. No, bueno, no sé si qué tanto sea la apertura, porque puede haber apertura para oír, pero al momento de tomar las decisiones, quienes las toman sí, es otra cosa, o sea, no sé si tomen en cuenta lo que oyeron. sí. Entonces, en Ecuador es así, o sea, existe una agencia encargada de hacer la actualización, ¿no? En su momento fue un ministerio, después fue otro ministerio, y bueno, cuando hablamos de ministerio hablamos de los ministros, y cuando hablamos de ministros hablamos de política, entonces llamarán a un grupo seleccionado, probablemente. Entiendo. Gracias por comentar, compartir como que es la realidad ahí de los reglamentos. Justamente también comentamos ya un poquito sobre como que es aquí en Brasil. Y ahora te pregunto si has notado alguna gran diferencia, además de eso, más en una parte técnica, en la parte sísmica, de la normativa brasileña para la normativa ecuatoriana. Hay muchas, creo, pero Bueno, una gran diferencia ahí. bueno, si vamos a hablar específicamente de los sismos, Ujú. la norma brasileña, en este momento se me escapa el número, creo que era 14.000 algo, 14, no me acuerdo ahora. Creo que é ¿Cómo? 15.421. Bueno, deben haberla actualizado entonces. Eu Eh, algo não me agora me olvidei também não. É um número bueno, exacto, el número exacto no me acuerdo de la norma que trata los sismos en Brasil. Y la norma ecuatoriana para sismos, que es acá es por código, es NEC SD, DS, uhum, NEC raya SD raya DS. Entonces, básicamente la diferencia eh, es la magnitud de las aceleraciones en el suelo que toman en cuenta. Como sabemos, Ecuador es un país que tiene mayor incidencia sísmica que Brasil. Entonces, creo que el territorio brasileño tiene valores de aceleración del suelo, según el mapa que está en la norma, ¿no? Creo que de 0,05 hasta 0,15 como máximo, ¿no? En las zonas cercanas al Perú y a Colombia, principalmente, zonas cercanas a Bolivia, zonas cercanas a Paraguay. Entonces, más o menos por esas zonas que quedan cerca de los límites de Brasil, es donde hay la mayor cantidad de sismos. Y también me parece que en las islas del Atlántico, las islas Fernando de Noroña. uhum, Entonces, y como digo, va de 0,05 a 0,15 más o menos de la aceleración de la gravedad. uhum, Mientras que en Ecuador podemos ver aceleraciones inclusive mayores que superan el 0,5 de la gravedad. Entonces, básicamente ese sería la principal diferencia, ¿no? Las magnitudes que se manejan. uhum, Y bueno, por otro lado, pues también hay la, aparte los factores, hay algunos factores que son similares, pero básicamente los, cómo evalúas el suelo, ¿no? Tiene sus pequeñas diferencias también, la norma ecuatoriana con la brasileña, ¿no? Para poder determinar el tipo de suelo. Yo creo que básicamente son esas dos. E na Sí. parte de las irregularidades estruturais, has notado alguma grande diferença aí? Bueno, con respecto a las irregularidades, eh, la verdad es, con respecto a lo de Brasil, pues me parece similar, o sea, cómo se maneja la normativa. Uhum, Porque si vamos a ser sinceros, la norma brasileña y la norma ecuatoriana han han tenido como base la norma, el ASC 67 de los Estados Unidos. O sea, sim. es Justamente, la, sim, es la base.
Perdão por te interromper. Justamente aí te quero te iba a preguntar sobre esto, porque sí, hay una inspiración ahí con la CE, la norma americana, pero también hay una grande, de la parte de la norma de Brasil, hay una grande inspiración más en la parte del espectro com el Eurocódigo. E aí te iba a perguntar, de la norma ecuatoriana, ¿es mucho más con la norma americana, entonces con la CE? Sí, 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 Ecuador es un país que es muy cercano en ese sentido de los Estados Unidos y, y las normativas que tenemos nosotros generalmente toman a la norma, a la norma estadounidense como la principal fuente. Ujú, Entonces, el espectro, cómo calculan los factores, tienen su similitud, em, pero también tiene que ser adaptado a nuestro país. Entonces, también tiene su cosa particular, su diferencia particular. ujú. ¿Mm? Bacana, gracias por comentar. Ah, ahora en la parte de las estructuras de forma general, no solamente de los sismos, para proyectos estructurales, ¿hay alguna fiscalización o alguna aprobación de estos proyectos estructurales que sea hecha por algún órgano, alguna fiscalización o no hay? A ver, nosotros en el Ecuador, para construir necesitamos un permiso de construcción. Ujú, Eso para empezar. ujú, Entonces, los permisos de construcción se sacan generalmente en los municipios. ¿Ya? Entonces, en los municipios es o sea, tiene sus requisitos que hay que cumplir. ¿Ya? Entonces, una vez que dan la aprobación el municipio, ¿no? En función del proyecto que uno presenta, ¿no? Dependiendo del municipio, hay municipios que no son tan exigentes como otros. Una vez que uno tiene eso, pues bueno, hay dos opciones, si la construcción es una construcción federal o estatal, del Ecuador, ¿no? Que pertenece al órgano público, entonces siempre, por siempre va a haber un fiscalizador que va a estar ahí cuidando de la obra. ujú. Siempre va a haber alguien que va a estar supervisando. Y si no lo es, si es una empresa o el edificio pertenece a la empresa privada o a un sector privado, pues generalmente la empresa privada se encarga. Hay empresas que como ellas mismas construyen no se van a fiscalizar, pero, pero hay otras empresas que son tan grandes que no pueden controlarse ellas mismas, así que contratan una fiscalización externa. Ah, entiendo. Am, sería la... como que é o nome acá? Me olvidé como que é exatamente o nome, pero acá é a verificação técnica de projeto, que muitas vezes é hecha por uma outra empresa, pero esta verificação ela é só de la parte de los projetos, não de la obra, de verificar os projetos. Ela é solamente hecha se a própria oficina quer contratar uma outra oficina para verificar, ou então se a construtora que contratou a oficina quer que outra oficina também verifique. Muitas vezes é assim. Não há acá um órgão específico que haga a verificação de los projetos estruturais, diferentemente de lo que é com os projetos de incêndio. Acá, a verificação dos projetos de incêndio é hecha por el Corpo de Bombeiros e eles aprovam ou não o projeto. E só pode ser construído aí, só pode ser instalado os equipamentos de incêndio, o que é necessário do projeto de incêndio, se é aprovado ou não por el Corpo de Bombeiros. Ok, ok, interesante. No, acá también necesitamos una aprobación del cuerpo de bomberos, Ujú. pero en proyectos importantes, no en todos. En proyectos que son muy grandes, cosas así. En proyectos de residencia generalmente no. Así que hay un tamaño mínimo, ¿no? Mm, Sí, sí, por lo general sí. Eso lo decide el municipio. ujú, sí. Ah, entonces es semejante con es Cuando acá. digo municipio, quiero decir lo que en Brasil sería la prefectura. Sí, exacto. Acá también se Por habla si- aquí en municipio. Ah, y te pregunto entonces, de la parte de implementación de las normas, ¿crees que hay alguna dificultad ahí para implementar? ¿O es tranquilo así muchas veces? Porque es obligatorio, entonces tienen que seguir, ¿no? Entonces, ¿tú sientes alguna barreira, una resistencia para implementar bien las prácticas de los códigos o no? ¿O crees que esto ya está bien manejado? Bueno, yo creo que siempre hay una oposición, ¿ya? El asunto es que eh, muchas veces depende es del ingeniero que está diseñando la obra o el proyecto. Entonces, mm, por ejemplo,
hay algo que me llama la atención que es diferente en Brasil con respecto a Ecuador. Es que en Brasil, por lo general, piden que tú tengas lo que ustedes llaman el ART. Sí. El ART, que entiendo que es como una especie de responsabilidad técnica, Ujú. ¿no? Y que todos los diseñadores tienen que tener, por lo general. Entonces, en Ecuador no es exigible eso, no se exige tanto. Yo creo que eso también es un tema político, porque en muchos casos, eh, puede- muchos profesionales pueden pensar que el ART es un simple paso burocrático que lo que único que hace es quitarte dinero y tienes que pagarlo y te complicas tu vida. Entonces, se supone que cuando tú ya estudiaste en la universidad y te graduaste, en teoría deberías poder hacer lo que tu título te acredita hacer. Y si no puedes hacerlo, pues entonces algo está mal, pues, ¿no? Ujú. Pero bueno, eso principalmente, ¿no? En Brasil creo que tienes que pagar para tener el ART y por cada ART tienes que pagar y por cada proyecto tienes que pagar y en fin, es puro pagar, 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 pagar. Entonces, bueno, en Ecuador, por suerte, yo digo por suerte como ecuatoriano porque yo he vivido en Brasil y he visto lo que complica a veces la vida eso. Entonces, Sí. es la verificación de la verificación de la verificación. Entonces, no, pues, o sea, yo creo que el profesional que se hace cargo del proyecto, él ya es el responsable técnico del proyecto desde el momento en el que firma la construcción, firma unos planos, ya hay una responsabilidad. Ah, Pero entonces bueno, justamente te iba a preguntar, entonces todos no, el nombre que está ahí del proyecto del ingeniero, esto ya es lo suficiente para, por si acaso pase algo mal con la obra, por falha de este proyecto, se pueda responsabilizar este ingeniero que asinaló ahí. sí, 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 así es. Ah, En el bien. momento que uno firma un plano, uno con ciertas medidas, características de materiales, espesores, diámetros de varillas, etcétera, dimensiones de los elementos, uno ya pasa a ser responsable. Ujú, Entonces yo creo que esa parte sí, es así y no tienes que firmar un ART para decir que eres responsable. ujú. Sí, bacán, gracias por comentar esto, de verdad es una gran diferencia, porque Brasil es bien burocrático, entonces acá Sí, todo es muy burocrático. Sí. sí, así Gracias por pasa. comentar eso. Ahora vamos a comentar un poquito sobre este terremoto de 2016 que me comentaste. Ah, ¿Has ahí visto de este episodio, o quizás de algún otro episodio que quieras destacar, que tenga expuesto ahí para las personas comunes de la sociedad, y que no son ingenieros, a importância que é o sismo para eles, incluso já de passo te pergunto sobre a conscientização, há aí uma grande conscientização sobre a importância de los sismos, há algo aí que foi aprendido com esses sismos mais recentes, e como que é a tua visão sobre isso? Sí, sí, sí. Bueno, para ser sincero, el terremoto ocurrió en el 2016 y yo no estaba en el país en ese instante, yo estaba en Brasil, yo estaba estudiando mi maestría. Sim. Y es más, yo fui a Ecuador de vacaciones en 2016 y me regresé un día o 2 días antes del terremoto. O sea, Uau, yo estuve en Brasil, fui a Ecuador, regresé a Brasil y ahí fue el terremoto. Cuando yo me bajé del avión, llegué a Río, me dijeron que había habido un terremoto o algo así. uau. Entonces fue muy casi que enseguida. Y bueno, obviamente mi familia, estuve en comunicación con mi familia preguntando qué había pasado, qué habían sentido, que quién si había, conocían a alguien que haya fallecido. Entonces, bueno, todos los detalles para qué, si me puse a estudiarlos, a investigarlos. Y bueno, yo creo que el conocimiento sobre el riesgo sísmico en Ecuador siempre estuvo presente. Yo creo que todos nosotros en Ecuador estuvimos, siempre sabíamos que algún día podía pasar. El problema es que con el paso del tiempo el ser humano lo olvida. Yo creo que eso es muy difícil de controlar por más campañas que el gobierno haga, por más campañas ¿cómo es? De, Conscientização, sim. de concientización o campañas de información, ¿no? Cuando van pasando los años y pasan los años, tus hijos llegan y no creen lo que tú has vivido. Entonces, yo creo que sí, el conocimiento sí estuvo. Creo que las lecciones aprendidas es que, bueno, hay que continuar alerta, hay que hacer campañas de concientización, hay que siempre estar haciendo, em, digamos así, ensayos, eh, Simulacros. simulacros de cuando va a haber
un sismo, cómo actuar. Pero eso sí, a los que no se les puede olvidar nunca es a los diseñadores estructurales, porque nosotros sí tenemos que estudiar el sismo siempre, tenemos que considerarlo siempre como una carga importante en nuestros proyectos y bueno, y poner nuestros conocimientos día a día y siempre prepararnos para ese evento. Ujú. Bacana. Gracias por comentar De nada. sobre este terremoto aí. E, por si acaso, en el momento que estuviste estudiando esta parte de este sismo, ¿llegaste a comparar algo con Perú o todavía no? Así, en términos de ah, con qué frecuencia que pasan los sismos, si es algo que las personas ahí ya están bien, pasa y ellas no tienen miedo en el momento porque las estructuras están resistiendo bien, la Bueno, magnitud incluso. bueno, nosotros aquí en Ecuador Ujú, estamos acostumbrados a los sismos. ujú, No pasan con tanta frecuencia, pero igual, o sea, al año no dejamos de sentir dos o tres. ujú, Entonces, que sí los sentimos, o sea, sismos que se pueden percibir con ujú. nuestros sentidos. Entonces, eh, yo creo que por lo menos dos o tres al año sí sentimos y nos asustamos, claro. Sí nos asustamos cuando hay un sismo pero sabemos, digamos que de alguna forma sabemos que es algo que pasa muy seguido. Entonces, estamos de alguna forma asustados, pero conscientes y seguimos protocolos por lo general de lo que hay que hacer, ¿no? O sea, todos los libros se comienzan a caer, Y o creo sea, que las personas se pueden sentir incapazes porque no hay que hacer. Ellas solamente claro, tienen que salir de ali porque quizás aquela estrutura, né? Quizás de medo a ellas de que aquilo caiga es- y les cause daños. exacto. Es que uno no sabe la intensidad con la que va a venir, no sabe la magnitud del sismo. Uno sabe que es un sismo, pero no sabe si es escala 3, escala 4, escala 6, escala 8, 10, uno no sabe. Entonces, lo único que uno espera que pase rápido y que no sea de mucha magnitud. Pero claro, lo que uno más teme es, ojalá no sea de los grandes, ¿no? Sim, Ojalá e no de sea de los grandes. perdas, tiveste aí algum relato de pessoas que perderam casas ou perderam famílias ou algo por algum sismo? Ou não tem um relato cercano de ti para... De mi familia, un relato cercano, no. No conozco a alguien que haya tenido, por suerte, no he tenido esa experiencia, pero bueno, sí he visto casas que cayeron por el sismo de Ecuador, claro. He ido a visitarlas cerca de mi casa, inclusive, Uhum, pero no conocí, no conozco a alguien, sí. uhum, sim. Es más, eso más pasó en otra provincia que se llama Manabí y Esmeraldas, dos provincias que quedan al norte. Entonces Uhum, allá sí es más, conozco personas que vivieron el sismo y eso, pero que claro, ya estoy hablando de hace 10 años atrás, o sea, ya hace 10 años ya muchas personas ya ni están en este mundo y otras eran niños chiquitos, entonces no se acuerdan bien, sim. pero estamos hablando de algo que fue hace 10 años y bueno, pero las secuelas están, o sea, la destrucción que hubo, las imágenes están Uhum, ahí disponibles. uhum. E o governo, nesse momento, ajudou de alguma forma as pessoas que perderam suas casas? Ou todavia não houve este aporte? Sí, sí, obviamente los gobiernos por lo general hacen eso, ¿no? Se hacen presentes Uhum, y ayudan de primera instancia, ¿no? Ahora, ¿cuánto tiempo les ayudaron y qué nomás les dieron? No te podría decir porque eso es producto de debate político también, ¿no? Hay gente que dice que no, que sí, que fue poco, que fue mucho. uhum, Son percepciones políticas más que todo, pero claro, el gobierno siempre, todos los gobiernos del mundo creo que en ese sentido, por lo menos si pasa en el instante, ellos van, se hacen presentes, así sea para la foto, ¿no? Y ya después no sé qué tan, qué tanto de ayuda sirva, uhum, pero claro, el gobierno de aquel entonces, claro, yo me acuerdo que se hizo presente, fue a la zona donde habían ocurrido los mayores desastres y bueno, e hicieron campañas para, inclusive para que la gente mande comida, víveres, y muchas personas mandaban camiones con comida para la gente porque habían perdido todo. uhum. Ujú. Una Bacana. gran prueba solidaria Sim, de aquella época. sim, sim. Bueno, muchas gracias por estar acá compartiendo mucho sobre ti, sobre la ingeniería civil de Ecuador y creo que también quitaste las dudas de muchas personas y muchas personas van a tener ahí una mejor visión e idea sobre cómo que es la ingeniería civil en Ecuador. Y por último te quería preguntar, ¿qué es lo que más te inspira en la ingeniería civil para que puedas decir ahí y dejar esto para los que estarán escuchando? Bueno, para responder esa pregunta tengo que remontarme a la época que yo era un niño. Ujú, Entonces, en esa época yo estuve.
Eh, Me gustó siempre la construcción, fue muy curioso, ¿no? Y en mi casa siempre estaban construyendo algo. Entonces me gustaba estar ahí de curioso, viendo qué hacían, qué no hacían, por qué lo hacían, cómo lo hacían. Ujú, Y a veces me sacaban de ahí porque estaba estorbando y molestando la vida, pero realmente me gustaba. Entonces siempre me agradó mucho el tema de la construcción, ¿ya? Entonces yo creo que a mí lo que me inspira de la ingeniería civil es ver las obras construidas, ¿ya? Yo soy una persona tal vez un poco, ¿cuál sería la palabra? Fría, y desde el punto de vista que me interesan los resultados. ujú, Entonces, yo creo que, no quiero decir que los fines justifican los medios, pero yo creo que el objetivo de la ingeniería civil es el fin, y el fin es la construcción. ujú, Entonces yo creo que lo que me inspira de la ingeniería civil es esa, la capacidad de poder construir la infraestructura de facilitarnos la vida a los seres humanos. Entonces yo creo que por ahí va, es lo que más me inspira de la ingeniería, y por eso yo defiendo ese como nuestro principal objetivo de la ingeniería civil, la construcción, no foros, no con, ni siquiera los congresos, ni siquiera la investigación para mí es lo más importante, está lejos de ser lo más importante. Para mí lo más importante es la construcción. Yo creo que los proyectos, si no se construyen, no sirven de nada. Así como también como buen creyente que digo que soy, que la palabra si no tiene obra está muerta. Entonces, así mismo la ingeniería civil, si el conocimiento no lleva a la obra, es un conocimiento muerto. sí, exato. Exato mesmo. Muitas graças. A ti, Foi bonitas tus palavras também. Graças por contar isto, né, de que te inspira. E eu estou também de gran acuerdo com o que me comentaste. Y bueno, te quiero agradecer de montón. Muchas gracias por aceptar participar de ese episodio. Muchas gracias a por todos estar ustedes. acá. Te dejo ahí los mejores deseos profesionales y de tu actuación, tu área como ingeniero en Ecuador. Y creo que incluso participas acá en Brasil también, entonces los mayores éxitos para ti. Muchas gracias. Igualmente, Tayana, gracias por haberme invitado y un saludo a todos tus espectadores. Sí, muchas gracias. Gracias.